cuántico. Salto cuántico. Podcast de Asatco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida una nueva semana acá a Salto Cuántico, este encuentro que tenemos todas las semanas con temas de salto de conciencia, de encuentro con tu camino a través de esta unión mágica, esta unión potente que es la ciencia y la espiritualidad. Intento cada semana tocar un tema que tenga que ver con estos dos espacios, ciencia, espiritualidad, pero llevarlo también a tu vida, ¿no? A lo que estamos tratando de hacer día tras día, semana tras semana en este planeta Tierra. Recordemos que la ciencia está a pasos potentes, consistentes, llegando a concluir cuestiones que son típicamente tratadas por la espiritualidad, es decir, cada vez hay más temas que ya no son solamente voladas, fantasías para la gente materialista, sino que cada vez más cuesta sostener los patrones eh, típicos, clásicos de la ciencia, por todo lo que se está descubriendo últimamente. Ya hace 100 años que se vienen descubriendo cosas tan locas como las que tratamos en los capítulos anteriores que tú puedes ir a escuchar, de salto cuántico, como por ejemplo que las cosas no están hechas de materia, las cosas no son sólidas, sino que están hechas de espacios pequeñitos que se van codificando según la acción del que observa. Entonces, ¿cómo puede ser que una mesa, una taza de café, una silla, no existan por sí solas? O sea, la existencia física material realmente es una ilusión. Bueno, cosas como esas, ¿no? Entonces, intentamos acá en Salto Cuántico entender esta realidad, tratar de tener el ABC, el manual de instrucciones de cómo surfear esta realidad en la que estamos existiendo para poder construir lo que vinimos a hacer, ¿cierto? El camino de vida, el camino que a veces suena muy grandilocuente, tu propósito, pero al final es la razón, o debiera ser la razón de por qué tú te levantas por las mañanas. Y no simplemente un concepto que escuché el otro día de scrollear tu vida. Es como scrollear como cuando tú haces con el dedo en la pantalla de tu celular, cuando estás en Instagram, por ejemplo, en TikTok, uno tras otro, tras otro, tras otro, deslizando tu dedo en la pantalla. Hay gente que vive haciendo un scroll de sus días. Pasa un día a dormir, pasa el siguiente día a dormir, el siguiente día trabajo, duermo, trabajo, duermo, trabajo, duermo, y vas simplemente scrolleando tus días sin ningún sentido. Eso es lo que a lo mejor a veces nos atrapa y nos termina generando una falta de sentido, nos termina generando una sensación de que no sabemos bien para dónde vamos, de que hacemos lo que hacemos por repetición, y eso a la larga termina, siento yo, generando estados de angustia, estrés, depresión, y a la larga enfermedades, ¿por qué no? Por lo tanto, ¿qué quisiéramos? Quisiéramos poder entender un poco más esta realidad, entender la mecánica de este videojuego en el que nos encontramos para poder ir construyendo de mejor manera, de manera más suave, más armónica, más expedita, el por qué estamos acá, ¿verdad? Así que bueno, ya nos iremos con el tema de hoy que te quiero proponer. Espero que estés muy bien. Siempre te recuerdo que puedas suscribirte, ponerle me gusta, hacer crecer esta comunidad que depende de cada uno de ustedes, de poder transmitir esta información, pasársela a alguien que le pueda interesar, a quien le pueda servir en determinado momento de la vida. Me llegan mensajes de distintos lugares, distintos países, y es muy bonito ver cómo esta realidad en la que estamos va ordenando las piezas y hace que le llegue cierto capítulo, cierta información a una persona en X lugar que justo le hace sentido y que justo lo tenía que escuchar. Te recuerdo que puedes
escuchar o ver este podcast tanto por audio, en plataformas típicas como Spotify, pero también en YouTube, donde la puedes ver en video. Muchas veces estos temas son más ricos, eh, generan quizás más conexión por audio, cerrando tus ojos, caminando y escuchando el relato, pero también hay gente que funciona más visual y como yo voy moviendo mis manos y a veces doy ejemplos y voy transmitiendo también seguramente con la cara, con el rostro, con los movimientos, y hay gente que se conecta más así, lo puede hacer por YouTube. Hoy día te quiero hablar del tiempo y del engaño del tiempo. ¿En qué sentido el engaño? Obviamente lo vamos a tratar de enfocar desde lo propositivo. Bien, partamos de una base, ¿cierto? Porque hay un montón de capítulos para atrás donde tú puedes ir a escuchar y acá hablamos mucho de física, de neurociencia, de biología, dentro de lo que cabe, ¿no? Entonces, ya hemos argumentado mucho esto que te voy a decir. El tiempo es una ilusión. Los físicos ya en su mayoría están aceptándolo así, estableciéndolo de esta manera. El tiempo es emergente, dicen los físicos. Emergente es una palabra que refleja algo que surge a partir de procesos más subyacentes, más fundamentales. Esta realidad fundamentalmente no tiene la construcción del tiempo. El tiempo emerge como un fenómeno de conciencia, un fenómeno mental. Pero no existe dentro del engranaje básico de esta maquinaria, de este videojuego en el que estamos, llamado vida. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si lo tomamos como viene, todo lo significante con el tiempo, todo lo asociado con el tiempo no existe. Es una ilusión. Entonces, si partimos de esa base, uno puede empezar a estructurar todo lo que viene después bajo o sobre esa base sólida. Y ahí vienen la infinidad de preguntas, porque a la mente le cuesta entender el no tiempo. ¿Por qué a la mente le cuesta tanto entender estos conceptos de que el tiempo no existe? Porque la mente existe en el tiempo. Entonces, si le quitas la base del tiempo a la mente no sabe cómo funcionar, no entiende, porque es una construcción sobre el tiempo. Es como que tú quisieras entender un edificio y le sacas el piso donde está, le sacas los ladrillos, le sacas las ventanas, ¿qué te queda? Nada, no te queda edificio, porque el edificio se define en función de sus componentes, del piso, del techo, de las ventanas, las puertas, las escaleras. Entonces, la mente es un constructo que existe en el tiempo. Y a su vez, el tiempo es un fenómeno que emerge de la mente. Entonces, mente y tiempo, podríamos decir, quizás son como dos caras de la misma moneda. Una no puede existir sin la otra. El tiempo es un fenómeno que emerge de los pulsos de conciencia, uno tras otro, fotogramas que la mente va pasando en la pantalla, fotogramas que son a una escala pequeñísima. Por ejemplo, la escala de Planck, el espacio de Planck pequeñito, subatómico, es de 10 elevado a menos 44 segundos. O sea, tú te imaginarás que un cerebro ya no puede percibir 10 elevado a menos 2, que son 100 fotogramas por segundo. Ya lo ves como continuo, como que fuera una película de fotogramas pegados. 10 elevado a menos 2 ya es imperceptible para un cerebro. Imagínate 10 elevado a menos 10, ya brutal, imposible. 10 elevado a menos 20, olvídate. 10 elevado a menos 44. Por lo tanto, esos fotogramas pegaditos que van pasando y que hacen que tú puedas ver la realidad como tal, que hace que puedas tú ver el flujo del tráfico cuando vas en el auto, cuando vas en el metro, las personas, las estaciones, cuando vas en el supermercado, en la calle, los árboles. O sea, toda tu realidad está codificada en fotogramas, pulsos pequeñitos que van fluyendo de una manera que a ti te parece imperceptible, ¿no? Entonces, el tiempo, ¿cierto?, emerge de la conciencia de esos fotogramas, de la mente. Pero a su vez, la mente no podría ordenar esos fotogramas de tu realidad sin el beneficio, sin la capacidad, ¿cierto?, de ordenarlos en un flujo del tiempo uno tras otro. Porque si no, no entenderías esta experiencia.
Entonces, tu parte superior, algunos le llaman ser superior, lo voy a usar directamente el concepto sin explicarlo tanto porque lo hemos hecho en capítulos anteriores. Tú tienes una parte que es la parte más grande, es como imagínate un iceberg. El iceberg tú solo ves la punta acá en la materia, pero tú tienes el 99% de quién eres fuera de este tiempo-espacio, fuera de esta realidad material. Ese que eres, ese 99% del iceberg, que realmente eres, es el que decide venir acá al tiempo, espacio, a vivir esta experiencia ordenada. ¿Por qué? Porque hemos dicho, esa parte mayoritariamente que tú eres, existe en un lugar donde están todas las infinitas posibilidades, que es muy bueno, pero al mismo tiempo no puedes ordenar una experiencia. Todo ya existe en una especie de instantánea. Entonces, no puede aprender si no tiene la experiencia ordenada, y eso ocurre acá en el tiempo, ¿cierto? Ok, entonces, tú eres una entidad, llámale como quieras, ser superior, espíritu, lo que sea, que viene al tiempo-espacio a vivir una experiencia. Entonces, cuando llegas a este planeta Tierra, empiezas a vivir en el tiempo. El tiempo es relativo, Einstein ya lo descubrió, es un hecho físico, justamente porque la velocidad en que vas descargando esos bits de información en esta realidad, en este videojuego, dependen de tu velocidad de percepción. Esto tiene que ver con la velocidad de la luz de descarga. No nos vamos a meter hoy día ahí. Entonces, la experiencia para ti, ¿cierto? Es propia. Puede ser a una velocidad diferente en el tiempo de otra persona, pero cuando cada uno vive su experiencia de manera que la siente sin cambios, que la siente similar. Mi experiencia a lo mejor va a otra velocidad que la tuya, sin embargo no nos damos cuenta de esas diferencias. Yo siento el tiempo normal en la mía y tú sientes tu tiempo normal en la tuya, independiente que los dos podemos estar descargando información a velocidades distintas. Entonces, la experiencia de esta vida, de esta realidad, ocupa el código del tiempo para ordenarse estos fotogramas de tu vida. Cada uno lo está haciendo a una velocidad distinta. Entonces, el tiempo es relativo a cada persona. Cada persona tiene un tiempo distinto. Sin embargo, después cuando nos juntamos tú y yo a conversar, esos tiempos confluyen en una misma línea de tiempo, que ya conversaremos de eso, y se acoplan, nos entrelazamos, y eso hace que no veamos las diferencias del tiempo, ¿vale? Pero no todos estamos viviendo el mismo tiempo, por decirlo así. ¿Para dónde voy con la sesión de hoy? Como el tiempo es una ilusión, tú tienes la ilusión de que las cosas tienen un orden pasado-futuro. Pero cuando tú despiertas a que eso es un engaño, simplemente es una funcionalidad, o sea, es un engaño necesario, un engaño que es bueno, al que hay que darle las gracias, para poder vivir esta experiencia ordenada y sacar un aprendizaje, creyendo que tú eres ese niño de 5 años, después ese niño de 10, después ese adolescente de 15, 20, y es adulto de 30, 40, tienes que concebir esa ilusión de la continuidad para poder tú ir recapitulando experiencias, que es a lo que viene tu ser superior. Eso está bien, entonces es un engaño útil, hay que darle las gracias, está perfecto, así funciona esta realidad, este videojuego, no está mal. Sin embargo, es un engaño, es una ilusión. Entonces, ¿por qué esto es importante despertar a que es una ilusión? Porque ocupo el tiempo para vivir esta experiencia, que es justo lo que vine a hacer, pero no sucumbo ante el engaño para poder sacar pistas, para poder extraer información que viene ordenada en el tiempo, pero que en verdad apunta hacia el mismo lugar. Me explico. Imagínate que a ti te pasó algo hace un año. Hace un año alguien te dijo algo o lo que sea. Y un año después te encuentras en una situación que responde a la misma información. Alguien te dijo de nuevo lo mismo o te encontraste con un libro que habla de lo mismo. Bueno, ¿dónde viene la ventaja de entender que el tiempo es una ilusión? Tú puedes rescatar esos dos eventos separados en el tiempo por un año. Es como la ilusión del espacio, también separados en el espacio, dos personas en distintos continentes, pero en verdad pueden estar entrelazadas juntas, que por ejemplo es algo que estaba investigando Jacobo Grinberg, pero que también la física habla de eso. Entonces, estamos hablando del tiempo.
una cosa te pasó un año atrás, lo otro te pasó ahora, pero están apuntando al mismo hecho, a la misma información, al mismo evento. Si tú despiertas a que el tiempo es un engaño, tú puedes deliberadamente tomar esos dos eventos y juntarlos como uno solo y entender que estás descargando esa información que es la misma, que te aparece en 2 años de diferencia o en 10 años de diferencia, da igual, pero hay una información que pulsa, que se repite, que está latente, que aún estás descargando y que puede ser importante. Como esta estructuración de la realidad se da en la ilusión del tiempo, a veces se nos pasa de largo información que puede ser útil. Nosotros debiéramos entender que vivimos en el no tiempo, vivimos en una especie de simultáneo, pero ordenamos ese simultáneo en esta ilusión del tiempo para poder ir recapitulando, aprendiendo, sacando conclusiones, evolucionando. Entonces, amigarnos con la idea de que el tiempo existe en la ilusión, pero que también podemos desenredar esa madeja y tomar puntos separados en el tiempo como uno solo. Una de las cosas que más nos cuesta entender cuando hablamos del tiempo es que el pasado y el futuro no necesariamente están uno detrás del otro. Muchas veces nosotros podemos cruzar líneas de tiempo con nosotros mismos o con otras personas. Por ejemplo, una persona, tú necesitas escribir algo en algún momento y necesitas un lápiz. Y de pronto miras y justo hay un lápiz que está sobre la mesa. Tú dices, qué suerte, ¿no? Qué suerte que necesito escribir algo urgente y justo miro y hay un lápiz. Bueno, para que hubiera un lápiz ahí, alguien tuvo que haber dejado ese lápiz, por ejemplo, 2 días atrás. 2 días atrás alguien dejó ese lápiz sobre la mesa y tú ahora lo necesitas. Entonces, alguien podría decir eso no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero esa persona, piénsalo así, esa persona hace 2 días atrás dejó ese lápiz ahí porque tú lo ibas a necesitar 2 días después. Entonces alguien puede decir, pero ¿cómo puede tener una causa-efecto media rara, ¿no? A veces incluso inversa. Es, si esa persona dejó ese lápiz ahí para que tú después lo necesitaras. Es como damos vuelta a la causa en efecto. ¿Por qué puede pasar eso? ¿Por qué a lo mejor alguien dejó un lápiz justo ahí porque tú lo ibas a necesitar 2 días después? O esa persona dejó un lápiz ahí y por eso tú después lo necesitaste. Pues eso suena muy loco. Porque desde otra perspectiva superior, donde está tu ser superior, las cosas se ven todas al mismo tiempo. Por lo tanto, puedes mover 2 fichas que son coherentes entre ellas. Por ejemplo, en este caso que te estoy planteando, desde arriba pueden moverse las fichas de que alguien pone un lápiz en la mesa y tú lo necesitas, y eso ocurre al mismo tiempo. Desde esa perspectiva superior está todo claro. Yo te estoy dando un ejemplo con 2 días de diferencia, pero supón que desde arriba se ve una diferencia de 10 años como simultánea. Entonces, a lo mejor tú quieres estudiar algo y 10 años después justo una empresa te contrata por eso. Desde arriba se ve simultáneo, entonces se mueven 2 fichas, ¿cierto? En video estoy moviendo mis manos, simultáneo. Una y otra se mueven en simultáneo. Entonces tú puedes ordenar cosas que acá en la materia van a pasar con diferencia de 10 años. Entonces, las cosas están coordinadas de manera más sencilla en el no tiempo, porque se pueden ver los movimientos coherentes entre ellos, ¿cierto? Justo una persona toma un avión para que 2 años después vaya por una esquina y llegue otra persona caminando por la otra vereda y se topan en la esquina y terminan conociéndose, enamorándose y casándose. Para que eso suceda, antes tuvo que tomar esta persona un avión y la otra tuvo que a lo mejor nacer de ciertos padres que se iban a mudar a esa ciudad. Entonces uno dice, espérate, ¿cómo puede ser que está todo coordinado? ¿Cómo esos padres que decidieron mudarse tuvieron un hijo que después ese hijo crecería y se encontraría, no sé, 25 años después en una esquina con una persona que sus padres vivieron en otro país, que tomó un avión, que se mudó, que a lo mejor recibió una oferta de trabajo 10 años antes para estar justo en esa esquina, en ese minuto, toparse y enamorarse? Entonces, cuando nosotros
vemos todo en el tiempo lineal, se nos escapan estas variables. Entonces empezamos a hablar de coincidencias, de suerte, del destino o simple casualidad, porque nuestra mente no tiene la capacidad de ver el simultáneo, de ver todas las fichas que están coordinándose al mismo tiempo. Te están coordinando fichas en tu vida al mismo tiempo de tus 10 años y de tus 90 años. Hay cosas que te van a pasar a los 90 años que tienen que ver con cosas que te ocurrieron a los 10. ¿Por qué? Porque están pasando todas al mismo tiempo. Entonces, cuando tú empiezas a tener esta maestría, esta práctica, este sexto sentido se empieza a despertar, ya empiezas a ver el tablero completo y dices, por eso que a lo mejor me está ocurriendo esto hoy, porque tal vez en 5 años más va a pasar esto otro. Entonces empiezas a tener una visión ya no dentro del bosque, entre los árboles, sino que empiezas a tener esta visión como más de un dron, ¿cierto? Como más panorámica desde un cerro, en donde dices, claro, imagínate que tú estás en un mirador de un bosque, de un cerro, de un monte, y tú estás mirando el movimiento de las personas abajo. Y tú estás viendo que una persona va caminando por un pasillo, por una parte del bosque abajo, y que otra está caminando en el sentido perpendicular, de tal manera que tú estás viendo que esas personas en 30 segundos más se van a topar. Tú estás viendo que se van a encontrar y probablemente se van a saludar, pero tú lo estás viendo desde arriba porque ves que una va caminando en una dirección, la otra va caminando en 90 grados al encuentro, pero esas dos personas desde abajo, cada una está en su presente, sin sospechar que en un futuro de 30 segundos más se van a topar con la otra persona. Entonces, desde abajo, desde el tiempo, esas personas no saben que se van a encontrar. Desde arriba, la persona que está viéndolo todo simultáneo, ve simultáneo cómo se van acercando a esa persona y sabe que se van a encontrar. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la ventaja de entender que el tiempo no existe? Entender que el tiempo es solamente un escenario, un mantel, una alfombra en donde tú puedes ir ubicando piezas y fichas y descargando esa información para que ocurra. La gracia es que empiezas a despertar esa intuición del por qué pasan las cosas. ¿Por qué me pasó esto esta semana? Y empieza a despertar ese observador, ese que sabe jugar este videojuego, ¿no? A lo mejor me está pasando esto esta semana porque justo yo he venido en los últimos meses pensando en que sería bueno generar tal cambio o inscribirme en tal curso o ir de vacaciones a tal lugar. Entonces, empiezas con esa intuición. ¿Puede ser que esto que me está pasando me permita que se dé tal o cual cosa? Y empiezas a jugar este videojuego en otro nivel, en un nivel superior. Empiezas a despertar conexiones que antes no existían. Conexiones en tu supuesto futuro que empiezan a tener un orden y una coherencia para tu supuesto pasado. Digo supuesto porque futuro, pasado no existen, ¿no? Por eso dije que desde un inicio hay que partir de la base de que el tiempo no existe. Si yo parto de esa base, ya puedo empezar a desarrollar este músculo, este nivel superior, siguiente nivel de jugador de este videojuego. Pero si yo todavía dudo y no entiendo esto, voy a estar eternamente dando círculos en el laberinto, nunca lo voy a entender. Y se me van a seguir pasando datos, sincronías, señales. Nunca voy a poder subir de nivel, ¿no? Entonces, entender que el tiempo no existe, por eso Einstein descubrió el tiempo relativo con este límite superior que es la velocidad de la luz, nada puede viajar más rápido que la luz, eso hace que para todos los jugadores de este videojuego la experiencia sea igual, independiente que cada uno está jugando en tiempos distintos y en velocidades de tiempo distintos. En otro capítulo quizás podríamos hablar de las velocidades con que los jugadores juegan el juego, que son todas diferentes, ¿no? No todos juegan el juego con la misma velocidad. Bueno, yo creo que vas entendiendo un poco la mecánica, ¿no? Entonces uno puede empezar a recordar. Piensa en algo que te haya pasado. Yo conocí a esta persona en tal momento, después esa persona justo conoció a otra, este tercero me invitó un día a una fiesta y ahí conocí a mi pareja. Entonces tú empiezas a hacer ese nexo, esa unión de puntos hacia atrás y te vas dando cuenta que hubo muchas fichas que tuvieron que moverse
en el tiempo-espacio para que eso se diera. Pero si tú despiertas, tú empiezas a decir, pero yo antes de eso tuve la sensación de moverme a esta ciudad, tuve la intuición de que tenía que cambiarme de trabajo y eso pasó antes. ¿Por qué? ¿Será que mi ser superior ya sabía que yo 10 años antes tenía que moverme a esta ciudad porque 10 años después yo iba a ir a una fiesta en donde iba a conocer a tal persona? Entonces, cuando uno entiende que ese ser superior no es un tercero, sino que es uno mismo en otro nivel, es uno mismo fuera del juego, mirando todas las piezas, uno empieza a creerse capaz, uno empieza a ganar autoconfianza de que en verdad uno está fuera del videojuego y uno tiene toda esa información. Pero es que si ni siquiera le doy la chance a que eso sea real, ni siquiera me voy a permitir creerlo y ni siquiera voy a poder practicarlo. Como cualquier cosa en la vida, primero tengo que creer que es posible para practicarlo, ¿no? O sea, si voy a practicar tenis es porque entiendo que puedo mejorar en el tenis y que puedo pasar la pelota al otro lado de la cancha. Si yo pensara que algo es imposible, por ejemplo, volar, no voy a ir los fines de semana a practicar tirarme un cerro pensando que no es posible volar y que me voy a caer en un barranco y voy a morir. O sea, nadie va a hacer algo que cree que es imposible. Si tú tienes la mínima esperanza, si has visto a otro que lo hace, entonces tú dices, acá hay una mecánica, tengo que ahora simplemente aprenderla, porque eso no es imposible. Puede ser muy complejo. Puede requerir mucho tiempo de práctica, pero no es imposible, por lo tanto vale la pena practicarlo y aprenderlo, porque lo voy a lograr hacer, ¿no? Por lo tanto, lo primero es entender que algo es posible para empezar a practicarlo. Entonces, si tú entiendes la física, entiendes la espiritualidad y entiendes que es posible tú anticiparte a los hechos, unir puntos del pasado con el futuro, entender por qué hoy en día tu vida está presentando tales personas, tales circunstancias, por qué ciertas fichas se están moviendo. Entonces, tú dices, ¿es posible que yo acceda a esa información simultánea? ¿Es posible que yo me eleve al nivel de un jugador nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 10? Ponle tú el número que quieras. ¿Es posible yo mirar la película desde arriba, mirar este videojuego desde afuera? Porque yo estoy afuera, porque yo soy el ser superior, el 99% del iceberg que está afuera mirándolo todo en simultáneo. Como es posible practicar esa vista de pájaro desde arriba, entonces voy a empezar a darle chance y voy a empezar a practicarlo, ¿no? Es posible. Esa primera frase, es posible, tiene que venir de algún lado. De gente que lo hace, de conocer casos, de chamanes videntes, de gente que se conecta con ese campo de las posibilidades, de leer libros, escuchar podcasts, pero tengo que primero entender que es posible. Que me llega por sueños, que me llegan meditaciones, que me llegan imágenes que antes yo descartaba como tontera, ni siquiera me percataba. Me llegan imágenes y pasan de largo sin siquiera yo darme cuenta que pasó esa imagen. Luego empiezo a practicarlo y ya veo esa imagen que pasó y digo, acá hay algo. Y ya con la práctica llega esa imagen y ya cobra sentido. Es como, entiendo por qué estoy descargando esta imagen. Porque ese pensamiento tiene que ver con esto que vengo yo practicando, estudiando o lo que sea. Por eso que siempre yo digo que esto es un videojuego que tiene reglas. Porque si yo aprendo esas reglas voy a poder jugar mejor este videojuego de la vida a lo que vine. Y esto se trata de 80, 70, 100, 120 años y ya. Y después salimos de este videojuego y volvemos al lugar donde estamos. Entonces, de eso se trata, de hecho, de venir a jugar y aprender a jugar este juego, ¿no? No es más que eso en la práctica, en una frase. Entonces no es un delito, no es un pecado, no es hacer trampa aprender a jugar el juego. A eso vinimos, a construir un camino aprendiendo a jugarlo. Y para eso tengo que tener información. Alguien me tiene que despertar a que esto yo lo estoy generando y toda esta realidad se está generando en torno a cómo yo la estoy construyendo. Piensa que todos vinimos con un camino a construirse, pero más que a construirse, porque está construido ya, porque está en el no tiempo, ya existe ese camino que tú viniste a vivir. Hay ciertos hitos que sí o sí vas a vivir acá, y de hecho tú lo planificaste antes de venir. Entonces puedes estar en paz con eso. Va a pasar lo que tiene que pasar, los hitos importantes al menos.
Si te vas a comprar un helado de vainilla o de chocolate, eso da lo mismo, ¿no? Eso lo puedes decidir en el momento. Pero los grandes hitos ya están en tu camino. Entonces, puedes estar en paz con eso. Simplemente lo que tú tienes que hacer no es intentar cambiarlo desde la materia, persiguiendo sueños que no son tuyos, postergando tu vida, no siguiendo tu pasión, haciendo cosas solo por dinero, solo por fama. Eso te va a sacar de tu camino y va a hacer que todo sea más complejo. Pero si tú empiezas a jugar este juego desde otro lugar, desde la paz, desde el soltar, la confianza, de que todo ya está para ti, no tienes que construir nada, sino solamente fluir, como a veces yo digo en los procesos, no tienes que construir el río, simplemente dejarte llevar porque el río sabe, tiene una inteligencia, sabe por dónde fluir, porque siempre fluye por el camino de menor gasto energético, de menor resistencia. La gravedad sabe hacer fluir el río. Tú no tienes que construir el cauce o el curso del río. Solo tienes que dejarte guiar, echarte espalda atrás, mano en la cabeza, o si vas en un bote, mejor todavía, y disfrutar el camino, ¿no? Pero eso no nos lo han enseñado porque creemos que tenemos que nosotros construir el agua y construir las piedras y construir el cauce del río. Sería una locura, ¿no? Pensar así. Entonces, cuando tú entiendes que este mecanismo, este videojuego ya está listo y tu camino ya está creado y tú solamente vienes acá a aprender a generar conciencia a través de ese camino, todo cambia. Porque justamente entonces te haces cargo de eso. Voy a empezar a subir de nivel de jugador, voy a empezar a mirar el videojuego desde arriba, voy a empezar a conectar puntos, voy a empezar a dejarme guiar con señales, intuiciones, la pasión, la paz, cosas que me dan paz. Lo decimos en el proceso experiencia, este proceso personal individual que imparto hace ya un tiempo, que hay señales macro. Una de ellas es la paz, otra de ellas es la pasión. Cuando algo te apasiona es por ahí, sigue esa pista. Cuando algo te da paz, síguelo por ahí. Si algo no te da paz, no va por ahí. Hay macro señales. Aprovecho de decírtelo. Si a ti te interesan todos estos temas, si crees en la conjunción de ciencia y espiritualidad, hay muchas cosas que ya se saben de cómo funciona este videojuego. ¿Para qué perder tiempo? Entonces hay un proceso que yo imparto que se llama experiencia. Lo puedes revisar en el Instagram, mi Instagram, Asanu Coach. Ahí tú puedes aprender, es un proceso que yo entrego de 3 meses, en donde tú puedes aprender qué es lo que ya se sabe de las reglas de este videojuego. Vamos a aprenderlas, vamos a ordenar las fichas, vamos a entender cómo funciona esto, ¿no? Es como lo primero. Si a ti te invitan a jugar un juego que no sabes jugar, que no entiendes las reglas, obvio que lo vas a jugar mal. Y obvio que vas a mover piezas que no se mueven, y obvio que van a pasar cosas que no quisieras que pasen. Es lógico, es simple. Si tú aprendas las reglas de este juego, entonces vas a jugar mejor, vas a estar más lúcido o lúcida, vas a hacer mejores jugadas, van a tener una estrategia, una coherencia más de largo plazo. O sea, obvio que todo se da mejor, ¿no? Entonces, en este proceso las personas van descubriendo esta nueva forma de ver la realidad, de cómo hacer magia, de cómo hacer que aparezcan cosas que tengan lógica, que haya una coherencia en el tiempo, que cambie su realidad exterior, mover fichas desde otra inteligencia, desde otra comprensión. Entonces, como decimos, vamos haciendo magia, vamos despertando esta realidad, a qué vinimos, cuál es mi camino, cómo ir detectándolo. Te invito a vivir ese proceso de experiencia. Yo estoy seguro que tu vida no va a ser la misma nunca más después de aprender ese tipo de cosas. Es como, háztela fácil, avanza más rápido ciertos casilleros porque no es difícil. Cuando ya tienes esa información hay varios niveles que puedes avanzar, y tienes que seguir viviendo esta vida, pero ya desde otra mirada, ¿no? Ese proceso dura, como te digo, 3 meses, 14 semanas. Lo puedes tomar online desde cualquier lugar del mundo. Es alucinante, muy bonito ver cómo las personas van cambiando su forma de ver la vida, van fluyendo con una paz. Todos mencionan la paz que empiezan a sentir, el soltar que empiezan a sentir, todos más tranquilos, bajan la ansiedad, van entendiendo muchas cosas de su vida que no entendían. Es muy emocionante cada sesión. Yo de verdad alucino con la belleza de cada encuentro y termina siendo una persona absolutamente distinta, con un camino más claro, con planes diferentes, con más potencia, para construir esta vida que vinimos a vivir.
Es un proceso, como te decía, online, lo puedes tomar en cualquier momento, desde cualquier lugar. Los cupos se llenan, eso sí, por anticipado, entonces tienes que, te invito, si te interesa, tomar contacto para que puedas tomar un cupo sin tanto tiempo de espera. Así que bueno, es un proceso muy bonito que a mí también me ha ayudado mucho, en donde tú vas entendiendo por fin todo lo que te han dicho miles de años, muchos maestros, muchos místicos y ahora muchos físicos, pero de primer nivel están descubriendo lo mismo, ¿no? Y esas reglas del juego, que es muy distinto a las típicas frases New Age que tú escuchas por todos lados, que pueden estar bien, pero a veces nos falta como el fundamento, es como el ABC, cómo se aplica, cómo se hace, qué significa. Toda esa parte más mecánica de la técnica de cómo jugar es lo que intentamos hacer en este proceso, ¿cierto? Más práctico, más de cómo lo voy instalando en mi vida. Porque lo decía en otro capítulo, hay mucha gente que se llena de libros, talleres, terapias, pero no avanza en su vida, porque es mucha información que no puede aplicar, que no sabe cómo llevarla después adelante. Esto que intentamos hacer en experiencias es todo lo contrario. Así que bueno, te dejo la invitación para que pienses a partir de este capítulo, ¿qué cosas en mi vida empezarían a tener coherencia? ¿Empezarían a estar unidas si es que yo empiezo a mirar desde arriba en el no tiempo? Cosas que a lo mejor te han pasado, con las que te van a pasar, cosas que están ocurriendo en tu vida ahora que empiezan a unirse ahora con mayor claridad, con cuestiones que te pasaron antes, con cuestiones de tu infancia, con tus padres, con cuestiones de la semana pasada, y empieza a tener esta visión. Juega, permítete ganar confianza, o sea, permítete hacer conjeturas, permítete plantear hipótesis, esto podrá tener que ver con esto otro. ¿Será que esto me está pasando por lo siguiente? O sea, permítete jugar, porque si no, ¿cómo vas a practicar? A lo mejor en un porcentaje no va a estar correcto, a lo mejor en otro porcentaje sí, pero vas a empezar a despertar esa inteligencia que todos tenemos. Así es que la invitación es a salirte del tiempo. Salte del tiempo-espacio un rato al día, aunque suena paradójico esto de salirse del tiempo un rato, un periodo, pero salte del tiempo todos los días un poco y empieza a reflexionar con esta nueva forma de pensar, esta nueva forma de razonar, que es sacando el factor del tiempo. ¿Se ordena mi tablero? ¿Se ordena el mapa de mi vida? ¿Van pasando cosas con otro sabor, con otra sensación? ¿Tiene que ver una cosa con otra? Seguro que sí, porque todo lo que está pasando en tu vida, todo lo que pasó y pasará, es lo mismo. Tiene que ver, porque eres tú el factor principal que está creando todas estas imágenes que van pasando a una velocidad del rayo, que tú lo ves como una película continua, que tú ves que las cosas se mueven, los perros, los pájaros vuelan. Toda esta realidad que tú vas armando, la vas armando desde tu centro, desde adentro, y tú vas proyectándola afuera. Entonces, obvio que todo lo que va pasando tiene un hilo conductor, que eres tú, ¿verdad? Puede ser tú fluyendo a favor de tu camino que viniste a vivir, o puede ser tú fluyendo en contra, tironeando contra el camino de tu ser superior. Pero en cualquier caso siempre eres tú. Entonces, cuando empiezas a salirte del tiempo y a mirar desde arriba con vuelo de pájaro todo el bosque, vas entendiendo diferente las cosas. Física pura, el tiempo no existe, el tiempo es una ilusión. Neurociencia es el consciente. Uno se enreda cuando habla de consciente e inconsciente, porque uno lo habla acá desde el tiempo-espacio. Y a veces al revés, el inconsciente es la mecánica, el algoritmo consciente que hace que todo pase, el que sabe, digamos, el inconsciente. No nos vamos a meter ahí hoy, capaz que puede ser material de otro capítulo. Pero lo que quiero decir es que cuando tú te sales del tiempo, puedes empezar a ser consciente de cómo funciona el algoritmo que marca los movimientos de todas las piezas al mismo tiempo. Y no solo todas las piezas de tu vida, sino todas las piezas de todos los jugadores que estamos acá. Y de todos los perros, y de todos los pájaros, y de todos los árboles. Es un juego con una mecánica increíble. Bueno, queridos míos, les dejo esta información. Espero que sea útil, que deje semillitas luminosas para poder llevarla a la práctica, no solo quedarse en las ideas, y que pueda
gatillar acciones distintas, reflexiones distintas en tu día a día. Te dejo invitado, invitada, como te digo siempre, a escuchar los capítulos anteriores, a compartir estos capítulos a tus seres queridos. Siempre hay alguien ahí esperando quizás de tu ayuda. Siempre hay alguien al que le puede servir esta información. También te invito a mi Instagram, donde tengo la información tanto de experiencia, este proceso que va alineado con Salto Cuántico. También el otro proceso individual que imparto hace ya casi 7-8 años, que es el de nutrición integrativa de salud, longevidad a nivel celular, biológico, tu cuerpo, mente, emociones, todo desde un punto de vista más físico, científico, pero también para construir este camino de vida tenemos que tener un vehículo apto, que es nuestro cuerpo, las mejores rutinas para armar tu día, semana y mes ideal a nivel científico de vanguardia hoy. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahí están muchos, decenas o cientos de testimonios en el Instagram. Maravilloso proceso también, donde cambias tu alimentación, tu hábito, tu forma de comer, tus horarios, tus rutinas. Es muy power. Y aparte de esos dos procesos individuales, que ambos duran cerca de 3 meses, están todos los cursos grupales que entrego durante el año. 5 cursos distintos, muy bonitos también, donde aprendemos un montón de cosas. Si es que te dejo esa invitación, te mando un gran abrazo, muchos cariños y te espero como siempre en el siguiente episodio, en nuestro siguiente encuentro acá en Salto Cuántico. Acabas de escuchar Salto Cuántico. Salto Cuántico.